Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 13 de mayo de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Roberto Luis Moscovich, periodista. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias y le pido a la Virgen de Fátima, cuya festividad es hoy, que haga el milagro de salvar España a pesar de los políticos y los financieros que tenemos en el país. Me apunto. Pues efectivamente, nos apuntamos. ¿Cómo viene hoy el señor Moscovich? Luis Anguita Juega, fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Magdalena. Después de tanto tiempo, ¿eh? Sí, ya os echaba de menos, tengo que decirlo, por diversos motivos de trabajo, de escribir y también un corto permiso, pues he estado bastante y os echaba de menos, pero vuelvo a estar pero encantado y realmente contento de estar aquí en el programa. Escribir y firmar. Ha firmado muchos libros, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya incluso ¿Dónde está tu destino? He firmado muchos libros, el último este sábado en la librería Arenas en Coruña, en Palma de Mallorca, en Barcelona, y solo puedo agradecer el cariño que me está dando la gente, que incluso algunos han hecho más de 200 kilómetros para asistir simplemente a una firma y que dedicarse a la novela, ida y vuelta a 400. Por tanto, muchas gracias a todos los que han venido a las firmas y bueno, han hecho que los actos siempre hayan sido tan bonitos. Bueno, pues encantados de tenerle aquí nuevamente. Álvaro Bastida Freijedo, médico estomatólogo. ¿Qué tal, don Álvaro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas que gracias. Además me han dicho que abre, o sea, que no cierra mediodía la clínica. Sí, tenemos un horario muy extenso, hay que dar servicio a todo el mundo. Usted no tiene novela, pero sí tiene clínica. Yo quiero decir algo que es muy importante, para mí por lo menos y para muchas personas sé que también, y es que podemos ir entre la jornada de la mañana y la de la tarde. Sí, hay que dar todo tipo de facilidades hoy día, que la gente no tenga que pedir permisos en los trabajos para atender sus problemas de salud bucal. Estamos en Vigo. ¿Dónde estamos? En Vigo, en la calle Hispanidad. En la calle Hispanidad. Bueno, pues ahí queda por el que quiera pasarse por la calle Hispanidad. Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Igualmente también invoco a la Virgen de Fátima, pero no solo para que nos salve económicamente, sino también moral políticamente y en todos los sentidos, sí. Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a los 5 y empezamos con el primer tema de la noche. Los indignados del 15M han querido celebrar su segundo aniversario. Se manifestaron en Madrid y también en otras ciudades de España. Madrid fue realmente la matriz, la manifestación más importante. Además, ahora parece que no hay que pedir permiso a la delegación del Gobierno y simplemente enviaron un Twitter a la delegada Cristina Cifuentes diciéndole: mira, vamos a la mani, tenemos mani, y luego no digas que no te enteras y que no te lo contamos. Vemos esta pieza. El 15M vuelve a llenar las plazas de toda España. Los indignados se concentran en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades de España en el segundo aniversario de este movimiento. Bajo el lema de la indignación a la rebelión, escrache al sistema, la Puerta del Sol ha enmudecido ante el grito mudo de miles de manifestantes que han levantado las manos en señal de protestas contra los recortes y la política de austeridad. Pasados unos minutos, el silencio se ha roto con un grito unánime de «sí se puede». Más de 5.000 personas, según la Guardia Urbana, han acudido a la llamada de la conmemoración del 15M en Barcelona, que ha desembocado a última hora en la ocupación de un edificio deshabitado de 4 plantas en el casco viejo de la ciudad. Con 5 marchas, Valencia ha celebrado el 15M para recordar que los ciudadanos siguen más indignados que nunca y que el movimiento 15M, que cumple su segundo aniversario, sigue vivo. Protagonismo especial han tenido las plataformas antidesahucios que en todas las marchas han estado presentes. Bien, Madrid y otras ciudades, como decíamos, don Álvaro. Bueno, el tema este del 15M, este movimiento de la rebelión, no, de la indignación a la rebelión de las masas, diría yo, cogiendo el título del libro de Ortega, en el cual yo recomiendo que se vuelva a leer y a releer, porque ahí están muchas claves de lo que está pasando y muchas claves de este movimiento. No es una sorpresa. Este tipo de corriente ideológica y de acción directa y de oposición a lo que es la cultura occidental, el mundo capitalista, pues desde los albores de la revolución industrial, ahí están
como una corriente subterránea que brota de vez en cuando y aprovechando pues, cualquier coyuntura. Entonces, bueno, pues un antecedente directo es el movimiento hippie de los años 60, de aquellos jóvenes también insatisfechos e indignados, y si nos remontamos más allá, los movimientos fascistas y bolcheviques, pues incluso anarquistas y los nihilistas, pues también ahí están. Y entonces lo que se ve en todo esto, pues es un primitivismo, que diría Julián Marías, es un movimiento de una nostalgia de la tribu, un querer acabar con todo para ofrecernos ¿qué quiere esta gente? ¿Qué es lo que quiere esta gente? ¿A dónde nos quiere llevar? A un mundo de comunidades agrícolas, agropecuarias, autosuficientes. Y además me hace gracia porque es una generación, es mucha gente joven, que no han padecido una guerra, no han pasado hambre, no han pasado penurias. Esa gente dispone de educación, sanidad, les encantan todos los cachivaches tecnológicos, teléfonos móviles, ordenadores de última generación, con su propuesta primitivista de la vuelta atrás de ese paraíso perdido que ellos pretenden, con ribetes ecologistas. Esto se ha visto muchas veces ya. Ellos perderían toda esa tecnología y nos llevarían, pues eso, al hambre y a la penuria de nuevo. Sí, además este movimiento se ha hecho cada vez más heterogéneo, ¿no? Cada año más heterogéneo. Ahora se le han sumado, bueno, pues gente que realmente tiene problemas, pero bueno, que ahora que están unidos, digamos, todos los indignados, pero se quedan en eso, en indignados, ¿no? Porque eso de pedir democracia, óigame, es que en democracia estamos, ¿por qué no va usted a hacer esto a Cuba? ¿O por qué no se va a China a ver lo que le hacen? Y ahí sí podrá ver lo que es la democracia. Don Roberto. Bueno, yo soy un poco o bastante más positivo que mi compañero, en el sentido de que creo que el movimiento está evolucionado y grandemente en poco menos de un año, y sobre todo en los últimos tiempos. Es cierto que ellos hablan de la indignación a la rebelión, hablan también de un escrache al sistema, etcétera. Pero eso está bien, porque al gobierno conviene presionarle, a cualquier gobierno, o sea, del signo que sea, no se le puede dejar campar como le da la gana, porque ya se ven las consecuencias. Y aquí lo que es como una especie de control popular al gobierno desde el pueblo, aunque me pueden decir y rebatir que para eso están ya los representantes que elegimos en las urnas, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa también muy importante. Ellos con lo que han planteado ahora, Toma tu Ágora, lo han llevado a donde realmente debe llevarse estos temas, es a la solución en la plaza por plaza, lugar por lugar, e ir piramidalmente construyendo desde la base algo positivo. Pero no votamos, ¿no votamos entonces ya? No, un momentito, participar y construir desde abajo. Esto es un movimiento real, exacto, de de este domingo. Es que lo que ellos plantean ahora con estos grupos que se forman en las ágoras, las plazas de cualquier ciudad o pueblo de España, lo que hacen es un sistema de construcción desde abajo para de alguna vez, a ver si se enteran los de arriba, de que pasa algo. Y por otra parte, el propio PP, quiero recordar, partido del gobierno, que les animaba a crear un partido político. Es decir, les está dando valor, porque si no, de ninguna manera entiendo yo que podía llegarse a ese tipo de recomendación, porque me parecería una falsedad e incluso una grosería a la dignidad humana y a la capacidad de discernimiento que tienen las personas que convocan estos movimientos. Don Carlos. Bueno, yo no tengo una visión tan negativa como la de don Álvaro. Estoy un poco más próximo a la de don Roberto. Yo creo que una cosa es, digamos, los aspectos marginales o folclóricos del 15M, que pues, podemos estar en desacuerdo, y otra cosa es ir a la causa. Yo recuerdo que cuando surgió el 15M se daba por hecho que, bueno, esto era flor de un día, esto iba a desaparecer. Han pasado 2 años y efectivamente el movimiento ha mutado, pero no ha desaparecido. Es más, la indignación se ha extendido. ¿Por qué? Dice usted, ¿no estamos en una democracia? Formalmente sí, pero es una democracia de pésima calidad. Es una democracia muy mala. Cuando digo muy mala, repito, muy mala. Peor que cualquiera de nuestros estados vecinos.
Y la prueba está en que después del primer 15M hubo unas elecciones generales, la gente votó, indignada contra el anterior gobierno, y el nuevo gobierno ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometió a cambio de los votos. Hombre, yo creo que esto es muy mala señal democrática. Y pedir que la gente no se indigne cuando le han estafado políticamente, pues creo que no se puede exigir. Es decir, estamos en una democracia, repito, de muy mala calidad. Yo pensaba que iba a haber reformas políticas, en 2 años casi de elecciones, año y medio largo, no se ha hecho ninguna reforma ni política, ni administrativa, nada. Y bueno, pues no creo que vayamos por buen camino. Bueno, y eso lo estamos realmente reclamando, pero es esa, digamos, la vía para conseguir, ellos que quieren conseguir, que les devuelva el dinero de las preferentes. Sí, con eso sí estamos de acuerdo. Pero yo quiero distinguir entre lo que es el movimiento de protesta, digamos, la expresión, la constatación de la protesta y las consignas que puedan dar. Es contra el gobierno de la derecha. Es contra, aunque bueno, el primer 15M fue contra Zapatero, El primer 15M, efectivamente, vale. Estábamos, digamos, de hecho, la señorita Talegón dijo que detrás del 15M estaba la derecha. Bueno, eso lo dijo hace unos días, sí, fue una de esas cosas que se dicen. Sí, fue efectivamente en los momentos finales de Zapatero. Pero bueno, ahora es que hay pues acoso y derribo contra la derecha, efectivamente, porque se considera, parece que bueno, que la derecha no está legitimada para gobernar, y si lo está haciendo tan mal como lo está haciendo, pues ¿para qué le voy a decir, don Luis Anguita? Pues yo en primer lugar creo que realmente se está gobernando de una manera injusta. Cuando digo de manera injusta es que no hay humanidad, no hay humanismo en el gobierno. El gobierno no le está importando a la gente que lo está pasando mal, solamente le está importando mantener el estatus político, evidentemente todo lo que supone el organigrama de tener 4 administraciones con lo caro que cuestan, y mantener entidades bancarias y evidentemente otros sistemas financieros. Pero no se ve una preocupación por lo mal que lo está pasando la gente. Entonces yo creo que las personas tienen derecho a quejarse porque es lo único que les queda, manifestarse. A partir de ahí todo mi apoyo a los que estén descontentos y se quieran manifestar. Lo que yo nunca voy a poder compartir es cuando en unas manifestaciones, unas quejas, se está hablando ya de comportamientos violentos, de escraches, porque realmente entonces vamos a la radicalidad. Y los movimientos que han sido radicales, y nos lo dice la historia, al final son antidemocráticos, y la antidemocracia lo que lleva es a la pérdida de derechos. Por tanto, a eso es a mí lo que me preocupa, que se esté manejando para atacar el sistema, porque si no se está de acuerdo en democracia, lo que hay que hacer evidentemente es manifestarse y en su caso apoyar a algún partido político o crear uno nuevo. Eso es lo que está diciendo, aunque también de una manera torticera, y lo digo, por parte de algún líder político, porque el sistema favorece a los que están ahora con subvenciones, con una ley electoral que los que sacan pocos votos los discriminan. El dinero ellos lo tienen porque ya tienen representación política, y los medios de comunicación les dan a ellos minutos, evidentemente, minutos, horas, días, y en cambio a los que se quieren presentar no. Yo aún así, yo lo digo, tal y como está hoy en día la sociedad, y que se está creando otro medio de comunicación como es Internet, quien haga una propuesta seria, porque también es que para presentarse hay que hacer propuestas. Yo solamente escucho a los antisistemas, no a todo. Sí, y están indignados simplemente. Y puedo estar de acuerdo en una gran parte de ese no a todo. Y con algunos grupos. Pero lo que no puedo, quiero que diga, ¿usted qué va a hacer por si yo como ciudadano quiero darles mi apoyo? Porque ustedes lo que no pueden decir, tenemos el apoyo de la gente, perdón, el apoyo de la gente, el apoyo de la ciudadanía se hace en las elecciones. A partir de ahí, uno es votado y tiene una representación. Es decir, estamos 5.000, 10.000, 20.000 en una plaza y yo ya puedo hacer lo que quiera, no. Eso solamente lo hace el populismo, quien maneja las masas, y normalmente esos comportamientos al final acaban siendo poco democráticos. Bien, don Domingo. Muy bien, bueno, el hablar de último tiene la ventaja de hacer un resumen, pero tiene el inconveniente de que todo está dicho. Y la ventaja de aprender. Y efectivamente, yo comparto, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, es decir, las características de un sistema de democracia formal, entre otras, con todas las miles de definiciones que hay, se basa en una que aquí no se cumple, que es el principio de separación de poderes, que el legislativo controle al ejecutivo, etcétera. Bueno, ese sería un primer paso. Es cierto que
en este nuevo movimiento, yo la primera vez que tuvo lugar, efectivamente, con el gobierno de Zapatero, yo estaba fuera de España, se le dio allí muchísima más repercusión que aquí, entre otras cosas, porque les interesaba, por ejemplo, en Argentina, salía constantemente en las primeras planas, porque les interesaba hacer ver la debilidad del sistema económico español, pues porque al final esto todo es un mundo de especuladores bursátiles internacionales, ¿no? Pero aquí habéis hablado de muchos temas, ¿no? Es decir, cómo, evidentemente, ese lema, don Álvaro lo decía, de la indignación ahora ya a la rebelión y como conclusión escrache a todo el sistema, claro. Y ahí, efectivamente, sí, con violencia, contra cualquier tipo de política, es decir, radicalizando las medidas prácticamente antigubernamentales, ¿no? Y después, ahí habéis visto que confluyen varias plataformas muy diversas, la de las batas blancas por la llamada privatización de la sanidad, que es la gestión privada de los servicios públicos sanitarios, la de la plataforma antidesahucios, que bueno, promueven o pretenden la dación en pago, que ya estaba... Los preferentes, etcétera, por ejemplo, todo, antes sí. que decíais lo de las preferentes, que yo, precisamente, aquí como antes habéis hablado, y ya que está aquí también el fiscal, te recomiendo unas jornadas que se van a hacer, que nos presentamos el viernes y el sábado en Sarria, con el presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en donde se va a tratar el tema de las preferentes, son todas de aspectos penales, las famosas jornadas de Sarria en homenaje a Román García Varela. Bueno, el tema de las preferentes, estamos todos de acuerdo, pero si el tema de las preferentes hubo una estafa, hubo un engaño, los primeros que tienen que responder, por eso yo muchas veces que he hablado de la herencia, a mí de la herencia lo único que me interesa es que se responda. Es decir, no, bueno, la herencia, vale, muy mala. Aquí, si hubo una estafa, lo primero que tienen que responder antes que el dinero público, que somos nosotros, es los estafadores, y que más pronto que tarde caiga todo el peso de la justicia de una vez por ellos. Por eso digo que eran unos efectos disgregadores muy... con algunos se puede estar de acuerdo desde el punto de vista intelectual, en lo que yo no estoy de acuerdo es, lógicamente, porque eso al final deslegitima y no tiene... Es decir, y cualquier momento pasa una desgracia, con los scratches, con la utilización de fórmulas intimidatorias. Si alguno de nosotros, a nuestros mayores o a nuestras personas más desvalidas, etcétera, alguien los intimida, pues a lo mejor una respuesta no adecuada provoca una cadena. Y hay que tener mucho cuidado. A mí me parece muy bien planteamientos en positivo para mejorar el sistema. Y con el apoyo de don Roberto y la Virgen de Fátima, yo creo que estaremos todos bien encaminados, ¿no le parece? Sí, bien, pero pues, yo, a una vez que está de acuerdo no conmigo, estoy de acuerdo porque... No, pero ya que don Domingo hizo alusión a los scratches, ya vamos a pasar con uno de los temas que teníamos para más adelante, pero ya lo enlazamos, y es que el juez ha dicho que el scratch o sea, que no hay delito, ¿no? Que se encuadraría dentro de lo que es la libertad de expresión. Cuando nos tengan preparado el total de Soraya Sáenz de Santa María, lo tenemos ya, pues adelante. Yo, desde luego, siempre respeto las decisiones judiciales. Eso, las que me afectan a mí y las que pueden afectar al Gobierno. Pero yo no le puedo decir más porque no sé, ni sé tampoco los argumentos. Y sobre el último de los puntos, pues me ha informado usted aquí. Yo espero que al denunciante, que no soy yo, pero que vive en mi casa, pues cuando se lo notifiquen, si esto es así, pues le diré, es así. Usted me hace una comunicación, no lo sé, como usted ha podido ver, porque bajaba aquí, no lo sé, pues si lo han archivado, pues oye, lo entenderá el juez, y si no, tal. Pero yo no se lo puedo confirmar porque no lo sé. Bueno, efectivamente, pues lo supo por la prensa una vez más. Don Luis Anguita, realmente es un poco... Yo creo que hay que ir a cada caso concreto, sí. Y evidentemente primero respeto a esa resolución judicial, que me imagino que tendrá una fundamentación que desconocemos. Pero si alguien va a casa de quien sea, de cualquier ciudadano, a mí me da igual que sea político o que sea de cualquier otra rama, y va allí a coaccionar, a gritar, a hacer la vida imposible, la libertad de expresión tiene unos límites cuando está afectando a la vida de otras personas. Por tanto, eso lo digo, desconozco este caso concreto, pero no generalicemos, porque si se sigue presionando
La historia ha estado llena y yo no quiero ir a comportamientos que incluso han hecho mucho daño en la historia de la humanidad con guerras. Cuando se ha ido a casas de personas de otra ideología o de otra raza a gritarle, a obligarle a escapar de ahí. Si la fundamentación de los scratches, de estos movimientos, es ir a presionar a determinados políticos para hacerlos cambiar a la fuerza, a mí eso me parece totalmente injusto y antidemocrático. Sí, sí. Y siempre estaré en contra. Y dicho esto, también voy a decir otra cosa. Igual que digo que esto es antidemocrático, le pido humanismo a los políticos, porque voy a decir unas declaraciones que se hicieron hace ya unas semanas y que a mí en el fondo dije, a ver si esta gente baja la realidad. Se habló de que en los scratches se está afectando a la vida de los niños. Y es cierto, yo lo digo así, estas personas tienen hijos y están viviendo una situación de niños muy malas. Pero a mí ese mismo político me hubiese gustado que hubiese dicho lo mismo de los niños que son desahuciados cuando los padres no pueden pagar la renta porque han ido al paro. Señor político, los niños son iguales todos, sean hijos de un político o de una persona que está en el paro. Eso es lo que pide humanidad, que a nuestros políticos, como digo, creo que les falta bastante. ¿Y creen ustedes que pudo haber perjudicado en esto el argumento, y es que el niño le estaban dando la merienda y el niño se puso a llorar y no había podido salir a hacer su paseo y demás, y entonces parece que el juez dijo, oigan, me podía haber salido media hora más tarde porque me parece que el scratch duró media hora, ¿no? No sé, en cualquier caso, a mí me sorprendió mucho. Y bueno, yo no quisiera verme que me están acosando en mi casa de esa manera. ¿Haya niños o no haya niños? Sí, efectivamente, es que hay un punto en que hay que tener mucho cuidado porque se nos puede ir de las manos. Había unas declaraciones también de un miembro, me parece que era del Partido Popular, al que creo que expulsaron, pues que contestaba, yo no sé si en alguna red social, en Twitter, de una manera por lo menos verbalmente violenta. Si a uno ve llorar al niño, al padre, a la madre, etcétera, pues claro, efectivamente la reacción de cada uno, sobre todo viendo al bobo de Bestringe que iba a la cabeza, incluso fue humillado hasta por guerra, imagínense. Que luego dice que es mentira, que luego dice que no iba, que él pasaba por allí, y que poco menos que le pidieron que fuera mediador. Es cierto que vamos a ser, evidentemente, en el marco del procedimiento de que se trata, el razonamiento del scratch y la libertad de expresión puede ser un argumento, pero hay otro que también es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, que es el de la intimidad, que es como cuando, es decir, por explicarlo de una manera muy breve, la libertad de expresión, el otro día lo comentábamos, es decir, tiene como parámetros que sea veraz lo que se dice, porque si uno está hablando y dice mentira, pues efectivamente contraviene ese principio fundamental, pero en el caso de la intimidad, la violación de del derecho a la intimidad se puede producir aunque lo que se diga es cierto, precisamente porque es cierto, porque está intrometiéndose en algo que constitucionalmente está reservado. Evidentemente la señora política de turno pues tiene un campo de actuación parlamentaria, política, en donde se le puede pues hacer, como decía don Roberto, todo tipo de preguntas, todo tipo, porque para eso están, es decir, no le debemos nada a nadie, están al servicio público, sin arrogancia, que a veces es fatal también, pero otra cosa es que no tenga ni siquiera ese ámbito de la intimidad reservado, es decir, está un poco, voy a ver cómo lo digo, está un poco, digamos, la justicia como presionada y preocupada por el alcance que puede tener un determinado acto, una determinada sentencia, unas determinadas declaraciones. ¿Es totalmente libre o están pendientes un poco de, bueno, pues casi del que dirán o de qué repercusiones puede tener? Bueno, Pues, yo creo que todas las cosas que se hacen Sí, a usted nivel dice así público... como que- presión Roberto, no le dejan existe, hablar. presión existe. Eso es Presión una realidad, existe. pero es que para eso existe un juez o un fiscal. Pero y que se curan mucho de salud también, exactamente, ¿no? para actuar con independencia e imparcialidad. Por tanto, yo estoy convencido que las resoluciones judiciales se aplica interpretando la norma, aparte de la presión que se está viendo por todas partes, y que la presión a la justicia nunca es buena, y a veces viene hasta del gobierno, lo digo, nunca es buena, pero yo estoy convencidísimo que la persona que resuelve... Que a veces viene hasta del gobierno, ¿qué va? ¿Cómo va a ser? Oigan, pero de todas maneras lo que dice es Don constitutivo Roberto. de un delito, Es decir, la presión, Yo creo que es bueno- lo Claro que usted que está sí. diciendo es constitutivo de un delito, es decir, la presión a la justicia, al juez, al fiscal, como a cualquier otro profesional en el ejercicio de
de su actividad Pero, es Domingo, constitucional. pero vamos, Domingo, solo hay que vamos leer a la dejarlo prensa, así, solo pero hay que leer pasa. la prensa diaria cuando hay sí. un caso Pues que mediático y lo que se pues está trabaje opinando. como fiscal, si usted Pero lo Es ve, lo que le denúncielo. digo. ya. No dudo en Bueno, la yo creo- profesionalidad de los jueces y los fiscales que llevan los casos mediáticos, no lo dudo. Yo creo que había que contemplar lo que es un escrache realmente y lo que es una movida, en algunos casos, que no tiene nada que ver con un escrache. El escrache nació... No, pero no me históricos haga no, ¿eh? histórico, no, el histórico no. Sí, sí, sí. No me haga históricos, nada más vamos a contemplar esto. Pero No. nació como nació Pero que no y me ha cuente cómo evolucionado nació. como todo Vale. evoluciona en la vida. Y el scratch, Menos la usted. única finalidad que tiene es tratar de conseguir por la vía, digamos, de la publicidad, de la difusión, porque aquí se apuntaba, y es cierto, ¿qué se busca con todo esto? Se busca la mayor notoriedad posible para una movida, un movimiento, movida en el sentido de movimiento ciudadano, en pos de algo, de algún fin, de alguna circunstancia. Bien, pero no en puede este caso, no puede justificar cualquier medio. No, un momento. Pero breve, mientras no breve. haya violencia, mientras no haya de verdad intromisión en la vida particular de cada uno, yo defiendo el scratch Bien. porque me parece que Sí, es era un lo método mismo de que hacían presión los nazis. Pues ahí no hay- queda- no hay- Lo mismo que hacían los nazis, libertad de- marcando las- donde libertad estaban de las expresión. viviendas de Ahí los quedan- judíos. ahí absoluta, quedan sus palabras, don total y Álvaro. absoluta. Yo lo que quisiera saber es qué haría este juez si unas personas a las cuales él está juzgando se presentasen con sus familiares a insultarle o a decirle cosas delante de su domicilio. ¿Qué haría este juez? ¿Le gustaría? ¿Le parecería bien? ¿Le parecía que es libertad de expresión eso? Tiene que haber una misma vara de medir para todo el mundo. Estoy seguro que a él no le gustaría que sus hijos le oyesen insultos hacia su padre. Ni sus hijos, ni sus vecinos, ni nadie. Quisiera Sí, saber. o él mismo fuera de las horas de trabajo. Sí, sí, que lógicamente, fueran ¿no? a la Sí. casa del juez cuando esté juzgando cualquier otro caso. Pero un político es como un árbitro de don fútbol, Carlos. Mire, tiene que yo, someterse en el al tema- veredicto popular. No, pero todo vale, no. En el tema este hay dos posiciones básicas y luego algún disparate adicional que se ha dicho. La primera posición, pues que esto es... ¿El disparate fue aquí, don Carlos? No, Ah, el vale. disparate fue de uno de los palmeros que llama mi querido compañero, una persona que ocupa un puesto de esos que son prescindibles en la administración gallega. Bien, pues digo que la primera posición es que esto es una intimidación. La segunda posición, que esto es ejercicio de la libertad de expresión. Entre medias, el palmero que hemos citado dice que esto es legal si no se repite mucho. No sé si leyó usted son las declaraciones del palmero que bueno, son una cosa vergonzosa, sobre todo teniendo un puesto, ocupando un puesto. Bueno, ¿quién es el palmero? No, da igual, no. Es que estamos... No, bien, Sí, es, sí, pero bueno, los bien. telespectadores me dicen, es que a veces habláis entre vosotros No y es hay la- que no es la explicar las zurda cosas. del gobierno, ¿no? Bueno, Bien. es igual. Entonces, no es la zurda del gobierno. yo creo que esto no es libertad de expresión. ¿Por qué? Vamos a ver, hay un caso, digamos, en la jurisprudencia norteamericana clásico para determinar pues, el alcance, ¿no?, de la libertad de expresión, que es que haya un peligro real y concreto. Desde el momento en que una turba de manifestantes señala el domicilio de un político, le está diciendo que si no actúa en función de los intereses de esos manifestantes, ellos saben dónde vive. De hecho, una típica amenaza es que sé dónde vives. Eso es una amenaza. Entonces, yo creo que esto, a pesar de lo que diga no solo este juez, esa opinión la dijo también el presidente del Consejo del Poder Judicial, yo creo que no es aceptable. Es decir, la libertad de expresión no es invocable en este caso. Es como si alguien dice que un jefe de la mafia que le dice a un subordinado mata a otro, está ejerciendo su libertad de expresión. Sí, son palabras, pero son palabras que pueden tener consecuencias. Y en este caso, las consecuencias son que la libertad de las personas y la intimidad queda afectada. No solo la intimidad de que no pueden hacer una vida familiar normal en su domicilio, entrando y saliendo normalmente, sino que se ven intimidados. Entonces, si alguien quiere de verdad buscar
expresión de unas opiniones, pues tiene el cauce del derecho de manifestación, tal y como está constitucional y legalmente regulado, pero no puede ir al domicilio particular de una persona. Y ahora, con esta sentencia... No es una sentencia, es un auto. Sí, es un auto, sí, perdón. ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué futuro nos espera? Porque, bueno, pues irán pues, a escrachar pues, a cualquiera, a más políticos, a sus casas, a yo otra gente. Por ejemplo, porque suspendió a alguien sí, y no pero le para gusta cómo da empezar, eso de clase. escrache que tanto les gusta, cualquiera. suena como un estornudo de una persona alérgica, usted que es doctor en medicina, ¿no? No, decir, es acoso y es verdad, agresión. efectivamente Es una acoso, intimidación. una agresión en el marco que debe de estar circunscrito a su entorno familiar. Es decir, cada uno, yo creo que en el ámbito de su intimidad debe de tener un margen, Bien. porque no vale todo, don Vamos Ramón. Es en la vía pública. Usted que Es en la vía pública. Vamos El con la ámbito tampoco encuesta, vale todo. vamos con la No, encuesta no es de en su casa, ¿eh? Metroscopia, No, que no. es demoledora para los dos grandes partidos, PP y Partido Socialista. Según esta encuesta, el PP perdería la mitad de los votos y el PSOE, bueno, pues continúa en picado. Suben Izquierda Unida y UPyD, aunque algo menos. Bueno, pues yo me pregunto cuál es la alternativa, porque bueno, en efecto, sí, los líderes están muy mal valorados, parece que de Rajoy nadie se fía. Hay unos porcentajes tremendos sobre que nadie cree en nada. Yo creo que pero lo peor no es eso. Lo peor es que la población no cree en el sistema. Lo que está evidenciando con eso es que no hablan ni de derecha ni de izquierda, no hablan ni siquiera de los líderes porque no los considera. La gente ya no considera que existen líderes en este país. Y más aún, más de la mitad de la población piensa que la democracia ya no es precisa. Se refieren, se refieren a este tipo de democracia que alguien antes dijo que era muy mala o peor. Bueno, Entonces, que se estaban haciendo estamos hablando cosas de mal. esta democracia. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pero esta es la que no hay, nos puede extrañar, pero hay posibilidad de mejorarla. Pero Claro, nos puede extrañar, claro. No nos puede extrañar que la valoración sean, pero vamos, es que son de suspenso casi absoluto, porque a Rajoy, que un 77% suspendan su gestión, un 77%, y a Rubalcaba un 88%, es para ponerse no colorados. Es que vamos, como Pedro Botero, en el infierno. Y que el tema de la confianza, porque puedes fallar en la gestión, pero la gente confía en ti, porque eres honesto, porque a pesar de todo, el entorno, Europa, en fin, otras circunstancias ajenas a ti. Pero la confianza es una cosa personal. ¿Y la confianza qué ocurre? Pues que a Rajoy solo le inspira confianza a un 17% de los españoles. Pero es que el señor Pérez Rubalcaba, y yo no soy dudoso, solo se le inspira, según Demoscopia, a un 5%. Bueno, a mí lo que... Y los demás por ahí van. A mí lo que me causa pavor es cómo realmente la izquierda está tomando posiciones y cómo realmente pues está subiendo Izquierda Unida. Y claro, dices tú, bueno, No, perdón. Rajoy no. Perdón, difiero, y perdone que la interrumpa. Difiero, porque Demoscopia también dice que sorprende que los restantes partidos no sepan aprovechar esta circunstancia tan desfavorable de los dos grandes partidos en el poder. Bueno, pues yo creo que sí que lo están Perdón aprovechando, a pesar no, de lo que diga. esto de todas maneras, Óigame, es que ¿cómo que no lo van a estar aprovechando? Claro que lo están aprovechando. todo el mundo sí lo está. Pero No sí, pueden. La pues sí encuesta lo esta están es como el aprovechando. chiste ese de susto o muerte, ¿no? Entonces ¿usted qué prefiere, susto o muerte? Claro, todo el mundo prefiere susto, ¿no? Entonces le pegas un susto, pero vaya susto. Hombre, hubieras preferido muerte. Pues claro, aquí efectivamente lo que sí es importantísimo es esa lectura que usted hacía, doña Magdalena, que deben de darse cuenta de una vez por todas que la gente está en el borde de que efectivamente están pidiendo regeneración democrática, es decir, que la casta dirigente, no le vamos a dejar que vuelva a decirnos todos esos privilegios, que es más inmoral que sean legales, que ellos se los permitan, mientras que los demás están, en este periodo, el que puede pagar a la renta porque está trabajando, la gente que está a los 6 millones de parados, que esto es algo inasumible por ninguna sociedad, y efectivamente ellos mismos se están
pidiendo esfuerzos, sacrificios, todos, unos y otros, sea el partido en el gobierno y el partido socialista con sus propuestas y sus padres. Es decir, aquí no tiene que haber consenso, aquí lo que tiene que haber en democracia, que eso es una esencia de la democracia, es cumplimiento del programa con el que se presenta, Claro, dejarse pero de claro, pamplinas. pero ¿cómo hacemos? Porque ¿Cómo? ¿sabe para lo que están de acuerdo en el consenso? Para no cambiar de esas costumbres que usted, Claro. en su condición de fiscal, Que ahora las le voy a calificó, decir que las enumere otra vez, porque hace mucho que no las oímos así como usted bueno, las pero nos dice. llevaría más un monográfico. Sí, don Carlos. Bueno, no, yo realmente lo que tengo claro en este asunto es que parece que en la política española se va a galleguizar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Uy, 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 uy. En el sentido de que lo que ha pasado en las últimas elecciones autonómicas gallegas puede reproducirse a nivel nacional. Es decir, que un partido perdiendo votos, sacando menos votos que nunca, tenga mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque la oposición está fragmentada, dividida, desacreditada. Con lo cual, aunque la gestión no haya sido brillante, dices, no, pero es que mira lo que tienes enfrente. El mal menor. Empiezo a pensar que en el Partido Popular están haciendo ese cálculo. Es decir, sí, nosotros estamos perdiendo votos. Me parece muy perverso eso, si lo piensan. Bueno, pero Me es que la parece política es perverso. esto, no sé. Sobre ¿Qué todo se pensaba usted que era? Al comienzo de la O sea, legislatura, es que porque me eso parece muy perverso que digan, mira, vamos a seguir así, porque bueno, nada, que hagan lo que sea, que hagan... pero queda mucha legislatura además, es Ya. decir, aparte de ser perverso, Oye, había es un muy italiano- arriesgado, ¿eh? Bien, bien. Un italiano Álvaro. que lo practicaba, Sí, ¿eh? en el caso del PP, pues coincido plenamente con don Domingo. Se trata de... han hecho un incumplimiento de su programa. Que hagan caso a Esperanza Aguirre, no a nosotros, pero a Esperanza Aguirre, por ejemplo. es la única esperanza es Aguirre, que Bueno. creo... Sí, bueno, teniendo en cuenta que ella misma incumplió todas sus promesas. efectivamente. incumplió, bueno, entre pero otras la que decía usted de trabajar. haciendo lo que dice y no lo que Claro. hace. Bueno, Y que dejó la Esperanza comunidad Aguirre- con 2.000 millones de Pero ese deuda PP, en don vez de 1.000. Domingo, Y que el PP se desplomó en pero Madrid. estamos juzgando precisamente la Sus recomendación, declaraciones, sí. sus declaraciones. Pasa así que, es. creo- Don Carlos. doña Dicen- Magdalena, las declaraciones vienen también de alguien que tenga la legitimidad moral porque ha cumplido. ¿Para qué habré dicho? ¿Para qué le habré citado? Esperanza Don Álvaro, Aguirre. venga. Bueno, Madrid, comparado con el resto de las comunidades autónomas, pues... Si tuvo una deuda 3 veces superiores a la que ella Venga, declaraba. Dejemos Madrid, don Álvaro. El avance Y- de la izquierda, y- Cayo Lara, toda Cayo esta Lara, pues, fragmentación. Aunque la hizo buena Ana Botella, que es peor, me Sí, parece. bueno, se rumorea que andan Esperanza Aguirre y Aznar confabulando contra Rajoy. No sé si esto se concretará en algo, pero bueno, sería para el PP adecuado que bueno, por lo menos hubiera un acicate para que cambien el rumbo y cumplan el programa. Por otra parte, la izquierda, pues claro, Zapatero ha sido demoledor para España, pero también para su propio partido. Ha dejado hecho unos zorros. Rubalcaba representa lo peor de Felipe González, lo peor de Zapatero, y entonces es normal que no tengan votos. Lo están cogiendo, no del todo, efectivamente, pero sí movimientos extremistas, Izquierda Unida, que se ha echado bastante a la izquierda. Bueno. Y, sí. Pues la esperanza, Sí. la esperanza de Aguirre. Don Luis Anguita, Sí. el Yo otro creo que día sí. precisamente me acordé mucho de usted porque recibí un correo en el que se decía bueno, que habían vuelto a votar en el Parlamento Europeo pues la conveniencia de utilizar no vuelo regular, sino en Iberia, sino en Vueling, ¿no? Que al parecer es ida y vuelta a Madrid o Barcelona a Bruselas, pues no sé si 150 euros, por Iberia 1.200, y han votado Partido Popular, PSOE y UPyD para volar en business, solamente, bueno, pues estos partidos minoritarios de la izquierda, Esquerra, etcétera, etcétera, para hacer en Vueling. que- Yo me es que- acordé de usted. Y votaron por- Enumeremos. Quiere que enumeremos, será muy rápido. Adelante. Ahora no lo tenía pensado y así se lo digo, Don pero Luis voy a Anguita, enumerar lo porque básico. hay que reconocer Ora pro nobis. que a veces es que si el chocolate del oro, que es Sí, poquita sí, sí. cosa, Sí, que sí. son minucias, que son detalles, pero minucias es muy nada. importante también el detalle. Primero, que de minucias nada, son de miles de millones de euros. Segundo, si el gobierno nos está pidiendo a nosotros esfuerzos, que ellos se esfuercen algo, que se quiten sus lujos. Es que es lo que se está diciendo. No tiene sentido que se pueda volar por 100 euros a Bruselas
y que el diputado de turno, en este caso de la Unión Europea, lo que hacen es mejor que no esté vayan. gastando 1.500 euros, pero es que no solamente son los diputados europeos, es que son nuestros diputados nacionales, nuestros senadores nacionales, el ministro, los miembros del gobierno, el secretario de Estado, el director, los asesores. Si nos ponemos a contar las miles de personas que están volando en business, los miembros del lo que se Consejo podría, Fiscal... lo que, no, ahí ya no. Profesores Eso es de lo primero. universidad. Pero es que no solo es lo que nos cuesta el business a todos los españoles. Mire, cuando se pueda pagar, veremos si se paga, pero es que ahora mismo en España, por lo menos, no puede. Pero no es el business, las dietas. Los hoteles de 5 estrellas en habitación doble, que se viajan solo para que encima hay que pagarle habitación doble. Pero es que podemos seguir enumerando muchísimas cosas. Nuestras comunidades autónomas, que son una de las comida culpables, del Senado, ¿cómo era? que son Don Domingo. como quiera, Vale, ¿eh? sí. Nuestras comunidades autónomas siguen despilfarrando No sea malo. en donde no tienen competencia. Por ejemplo, en exterior. Claro, ¿Cómo puede ser que haya embajadas. 159 embajadas Sin autonómicas sin control, que ni el propio Estado sabe lo que están costando, cuando ellos no tienen competencia? ¿Por qué el Estado no da un puño en la mesa en el buen sentido de decir, ustedes si no tienen competencia, el dinero ahí no lo gastan, y si lo gastan les sancionamos no dándoselo? Simplemente así, porque eso está suponiendo que después estén los problemas de Cataluña y de otras comunidades autónomas. Porque lo que hacen en el exterior muchas veces es dar la marca catalana o la otra marca de cualquier otra comunidad autónoma y anti-España. Es lo que están vendiendo. Pero aunque fuera Y la lo marca. estamos ¿En pagando con nuestro qué dinero. más se gasta de manera...? Retribuciones en especies. Las retribuciones en especie que gastos reciben de los protocolo. políticos, desde Internet, el iPhone, la tablet... Para que todo lo eso. pierdan, además. Sí, y se las vuelve a reponer. Pero Bueno, no, ahora pero ya no se lo dan, ¿eh? fíjese que aquí hay una sentencia bueno, cuando usted se acuerda que le preguntó al señor Platas respecto de la reclamación de todos estos que cobraban teniendo vivienda en Ah, Madrid. los que cobran Y por sin, dormir pero sin teniendo- embargo se les rechazó que fuese constitutivo, legal. porque claro, el problema es que que es es legal y por eso es más inmoral que sea legal, porque es legal es que ellos mismos se lo dan. Pero fíjese, por ejemplo... Don Domingo, por que hay poner- para todos. Cuente No, usted cómo es la legalidad. Cuéntelo. Cuéntelo, don Domingo. No, bueno, si lo ha dicho él perfectamente. A ver, que se reúnen unos cuantos Claro, y se dicen, reúnen a unos ver, cuantos en el Parlamento y dicen, efectivamente, como firmamos pasó esto esto. con los del Parlamento Europeo, seguro que esa minoría que votó en contra, les dejaron votar en contra porque como total era simplemente un fuego de artificio que no iba a salir. Pero mire, por ejemplo, ahora que vas a tramitarse esta semana la reducción de diputados que estaba en el programa electoral del Partido Popular de Galicia en el Parlamento gallego. Todos los grupos ahora parece ser que están en contra y dicen, si total solo se va a ahorrar, pues no sé, 1 millón de euros. Mire, con 1 millón de euros, aquí, allí, en cada comunidad autónoma, pues conseguimos lo que se ha construido aquí, fueron conste, 17 monstruos. Eso se puede hacer reduciendo el sueldo. sin tener que También, reducir pero todo, no es incompatible. No hay son que- incompatibles. vamos a continuar, Domingo. Se puede hacer a la vez. Sí. Reducir que los hay quien diputados y el dice que sueldo. esto es para tapar otras cosas. Dice Jorquera, por ejemplo, La que esto es reducción de para tapar el diputados tema es de el efecto del caso Dorado. el caso Dorado. Pero que sea es para lo que sea. No, pero estaba en el programa electoral. Sí, Y en sí. todo caso, a mí me parece muy bien y que se sume la reducción del sueldo. Pero por Y cierto, bien, quisiera poner otro matiz en este Otro ahorro de los matiz y vamos políticos, con otro sí, tema, muy venga. breve, y otro día lo trataremos. Estamos en época de declaración de Hacienda. Todo el mundo está agobiado con lo que ha subido el ministro de Hacienda, las tablas de cotización, su se amigo, gana su menos, amigo. está pagando Hacienda o tiene menos devolución. Es decir, ahora la gente lo está pasando mal porque está con la declaración de la renta y nuestros políticos declaran sobre el 50 o el 60%, porque también por ley se lo dan como en retribuciones. Hombre, si usted exige a todos que paguemos Hacienda, usted, señor diputado, usted, señor senador, pague también el 100% de El lo que otro gana. día ponía que la mayoría de los españoles a partir del 11 de mayo, trabajan para Hacienda. Que tiene bemoles eso. No, es te decir, dice que 2 Bien, meses, vamos 3 con meses el- Bueno, son para porque Hacienda. usted, cinco pero meses. la mayoría. No, sí, Perdone, 3 solo quiero meses. decir Adelante. que espero que en el tema de la reducción de diputados, como gracias a Dios hay hemerotecas, alguno de los que escribieron en la anterior legislatura contra esa medida, diciendo que eso no se podía hacer sin consenso, ahora vuelvan a mantener esa opinión.
Yo nunca he sido de esa opinión, pero los que dijeron eso espero que sigan diciéndolo. Bien, vamos con el tema de los niños robados, que desde luego tenemos ya una campaña que había iniciado el juez Garzón en el 2009 con aquello de los niños robados del franquismo. Ahora, bueno, pues hay una derivada que consiste en, bueno, pues una manipulación para desprestigiar a las hermanas de la caridad, entre ellos Sor María, que bueno, que ya murió, pero es un tema que quería comentar desde hace ya meses incluso y que no comentamos hasta hoy, porque bueno, no tiene esto nada que ver con estas mafias que se han descubierto de niños de Marruecos que venían aquí, las comentábamos, don Carlos. ¿Qué le parece el tema este de la clínica La Milagrosa, Santa Cristina, hay también otras en Valencia, donde supuestamente aparecen ahora personas que dicen que, bueno, que han tenido un niño hace 30 años o 40 años, pero que se lo robaron y todo eso? Y madres buscan a hijos, hijos buscan a madres, hermanos buscan a hermanos gemelos, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es todo verdad lo que nos cuentan los medios? Vamos a ver, no es todo verdad. Aquí hay una peligrosa confusión de cosas. Yo no excluyo que pueda haber habido casos de robos auténticos, pero me temo que un porcentaje importante... Nos referimos ahora a los niños de Sor María, los casos estos, no a lo de mi opinión, un porcentaje importante y probablemente mayoritario no son robos, sino que son el resultado de una situación... Son niños salvados. Efectivamente, que es que tenemos que ponernos en lo que era la sociedad española hace 40 años o 50 años. Una sociedad donde por un lado no existía el aborto, donde por otro lado los embarazos de jóvenes solteras eran un escándalo, y donde muchas jóvenes que quedaban embarazadas pues daban a luz un niño, y ese niño era dado a familias. Claro, eso no se podía hacer legalmente, claro, porque una joven embarazada, soltera, no podía declarar, digamos, que era madre. Eso no podía constar porque, claro, tenía una repercusión social. Sí, a lo mejor no se podía casar y todas esas cosas. Sí, hombre, no, porque era soltero. Entonces, de todas maneras, durante 9 meses es difícil de... No, porque se iban del pueblo, claro, se iban del sí, pueblo, se iban iban a otro sitio, sí. no, es donde no se les conocía, Sí. es decir que... Entonces, bueno, muchos de los niños tienen ese origen, esa es la realidad. Si ahora alguien viene diciendo que se han robado, tal, bueno, pues será por otro motivo, pero en su origen muchos de esos niños tienen ese origen. Sí. Claro, evidentemente para eso hay que alterar documentos, claro, porque no se puede decir esa persona fue la madre, porque precisamente lo que quiere es que no conste que estuvo embarazada. Claro. Entonces, digamos que se cometen una serie de delitos de falsificación con la intención de salvar al niño y salvar, digamos, el honor de esa joven que quedó. De hecho, hay mucha presión ahora. Y que es muy fácil luego, 30 años después o 40 años después, pues ahora sí que lo quiero. Yo conozco un caso curioso de una persona que tenía gemelos y dice, bueno, me quedo con el niño, y dejó a la niña en adopción. O sea, como para que ahora la ande buscando y diciendo, no, es que me la robaron. Cuando se hacía con... Es que, claro... Ahora hay una presión, efectivamente, me parece muy ilustrativo el lema que aparecía ahí, una campaña de desprestigio generalizado. Habrá casos, como son muchos. Yo precisamente estuve en Madrid hace poco hablando para los jueces encargados del registro civil y en algunos tenían una presión pues en Mallorca, especialmente incluso de los medios de comunicación, porque esa es la vieja definición de la calumnia, ¿no? de que uno despluma una gallina, claro, y después a ver cómo vas a recoger todas las... Y después que hay una pequeña diferencia técnica, ¿no?, entre hurto y robo, si existe violencia en la
las personas o fuerzan las cosas, etcétera, que aquí muchas veces también se desconoce en la generalización. Yo, si la pregunta es si es verdad o no, pues efectivamente yo no tengo constancia. Voy a ir más, voy a hacer Pero la lo que pregunta yo más pero- directa. no, le voy a- ¿Hay un interés en desprestigiar a Sor María, las hermanas de la caridad, las monjas en general? Mire, es una campaña incluso- contra la Iglesia claro, encubierta. incluso aun si fuera con Sor María o con algunos casos concretos específicos y tal, pero yo lo que no me parece admisible y me parece bien denunciarlo es que esto sea generalizado. Es decir, usted mismo no descartaba que pudiera, porque no sabemos, es decir, que pudiera haber algunos casos. Ahora, esa generalización es absolutamente inadmisible y perversa. Ya, Pues, sí, por eso. Es que ahora parece que todo el mundo está robado, todo el mundo, a todo el mundo le robaron un niño, a todo el mundo le falta un hermano, y no quiero frivolizar. Perdone que diga que Sí. aquí está el fiscal, que creo que todos están prescritos, con lo cual yo no entiendo todo este escándalo. Lo que pasa es que vivimos, como dice Giovanni Sartori... Porque se rentabiliza. Ya, pero- Porque se rentabiliza, porque el pozo que queda es que las monjas que son unas sinvergüenzas. la prescripción puede empezar a contar desde que uno tiene conocimiento. Claro, yo lo que quería Ya. matizar, Bien, pues para sí. eso serían los casos que se han hecho, digamos, engañando a la madre, serían simplemente Claro, esos casos. que los casos Porque, auténticos de los que engaño. estaba planteando don Carlos son los únicos que se podrían investigar. Estos son los supuestos de que alguien, si es que ha habido, que para eso estará la justicia y se puede esclarecer, que le hayan podido decir su niño nació muerto, Claro. a partir de ahí, ese es el caso, dice, yo me he enterado, tal. Por tanto, ahí se puede hacer una interpretación de la prescripción y que empieza Claro, a contar ahí- desde que se tiene conocimiento. Pero van a ser casos excepcionales. Ahora, si estos casos se dan, yo creo que la justicia los tiene que investigar. Don Álvaro. Si no, vivimos en una videopolítica, como decía Giovanni Sartori. Lo que sale en la tele existe. el Lo que, homovidens. sí, exactamente. Lo que no sale en la tele no existe. Entonces, bueno, por ejemplo, los scratches pues tienen un poco ese sentido, que salga en la tele, porque si no sale en la tele no ha pasado nada. Entonces, aquí también, sea cierto o no sea cierto lo de Sor María, a ciertos medios de comunicación les da exactamente igual. Les da exactamente igual. Si luego sale que no, que era inocente, que no había nada, no va a salir en la tele. Lo que sí les interesaba era Sor María entrando en el juzgado, igual que cuando detienen pues algún alcalde del PP, no sé qué, tiene que salir esposado en el telediario tal, y en cambio otros alcaldes, otros políticos, otros partidos, pues no salen en el telediario, en primera noticia y demás. Entonces, el mal ya está hecho, la campaña ya está hecha, ahora les da igual. Sí, que- pero que- sigue, pero la cosa Sí, sí, sigue, Sor pero- María murió, pero ahí siguen las Ahí monjas, sigue, las hermanas de la siguen caridad, las imágenes, haciendo sí. caridad. Sí, 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 sí. Y bueno, pues calumnia que algo queda, no, que queda mucho. Bueno, yo creo que algo hay. Yo aplicaría aquello que cuando el río suena, agua lleva. ¿Y por qué? Porque es curioso que los registros oficiales que están obligados a llevar los hospitales y las clínicas, aunque sea hace 40 años, aunque sea en tiempos de Franco, tengan ciertas dudas o manipulaciones, como algunas partidas de nacimiento de algunas personas, que están claramente manipuladas. De tal manera que no sabe la persona, yo quiero saber quién era mi madre y mi padre, y no lo sé por qué, mi partida de nacimiento no es auténtica. Y eso es el principio... Pero se lo ha explicado, Pero yo Perdón, le he dicho pero se lo ha que no era explicado bien, don Carlos tenemos aquí. casos, Bien, pero Es que había que borrar el rastro. No, no, sí, pero yo voy más lejos. No es el caso de la madre soltera. Yo quería añadir un punto muy importante a la etapa esa en que si uno tenía la mala suerte de hacer un hijo a una mujer casada, no tenía ni mujer ni hijo. Y ese hijo se lo adjudicaba a alguien que pasaba por la puerta, diciéndolo de una manera muy simplista. Y es así, es una realidad. Hay que haber vivido la vida como la he vivido yo. La Hay que mala tener los suerte de años que hacer un tengo hijo. yo y la experiencia que uno tiene, que para algo tiene que servir. Bien. No solamente la que se adquiere estudiando en las facultades, etcétera, etcétera, Bien, o sino sea que algo la hay, vida en la usted calle. cree que algo hay, Sí, efectivamente, sí, y yo desde seguro, luego- seguro. Vale. Yo no Bueno. voy ni contra el SOR ni contra el sistema, digamos, de las monjitas de la caridad, que yo creo que bastante hicieron las pobres, Y y sigue- en un y momento, siguen haciendo. y que en todos los sitios Vamos- hay garbanzos negros. Bien, pues vamos con otro tema. Un caso que queremos comentar hoy, que de momento es excepcional, pero bueno, que no nos gustaría que esto fuera, que ocurriera todos los días. No nos referimos al caso de un inmigrante senegalés que parece que no tenía derecho a la sanidad pública y murió porque tenían que haberle hecho unas pruebas, estaba tuberculoso, no se las hicieron. Me parece que tenemos
una pieza con datos que nos ilustran. Ah, que no tenemos pieza. Vale, ¿tenemos un total de alguien o no? Vale, perfecto, nada, pues entonces continúo yo diciendo que efectivamente que lamentamos mucho este caso y que me gustaría plantear a la mesa si realmente la crisis nos está haciendo más insensibles. Parece que esto se va a llevar a, me parece que son los socialistas los que lo van a llevar al Parlamento, van a hacer una pregunta referente a cómo está la situación de estas personas que, bueno, pues no tienen derecho, pero desde luego no se pueden morir en las escaleras. Pues es que volvemos a lo de antes. Los recortes son para las personas, para digamos, para la sanidad, para la educación, para la justicia, para los servicios sociales. Ahí, como estamos en crisis, hay que recortar, hay que privatizar y hay que dejar a personas fuera del sistema, personas sin asistencia sanitaria. Los recortes no son donde se podían recortar y nadie perdería calidad de vida. Es lo que antes decía, si se quitan simplemente las dietas y el business, le aseguro yo que esos son miles de millones de euros y no habría que tocar seguramente la sanidad. Pero no, eso no importa, porque hay que mantener, digamos, la fuerza de nuestros políticos, con todo el respeto del mundo, su mismo nivel, no baja nadie y estamos acabando con el sistema sanitario. ¿No? Y además se dice con la falacia que es para salvar el sistema. No, perdone, usted lo que se está cargando es el sistema, pero encima le quieren dar la vuelta a la tortilla. Entonces, cada vez se está viendo, y esto va a ser de cientos de miles de personas en poco tiempo. La sanidad está empeorando y se está diciendo, págese usted un servicio privado porque lo que le vamos a dar aquí, la verdad, y nada. Y si usted no cotiza, tal, se queda fuera del sistema. No, mire, yo con usted no estoy, mi apoyo no tenga. Es lo único que me queda, porque realmente es lo que se está haciendo. Se están cargando los servicios básicos. Hay que ahorrar, pero hay que ahorrar fuera de los servicios básicos, a partir de como si uno se acuesta o duerme en hoteles de 3 estrellas, como si no viaja, o como si tiene que viajar con su propio dinero, y si tiene que comer un menú de 8 euros no le pasa nada, pero usted no toque la sanidad. Antes don que Carlos... sí es cierto que hubo quizá abuso hace unos años cuando llegaba el inmigrante, traía a toda su familia y se empezaban a hacer chequeos del principio a fin, y si efectivamente... Pues eso es un abuso. Eso es un abuso, efectivamente. Entonces, entre corregir, era un abuso legal. Entre corregir aquello y dejar morir a uno tuberculoso en las escaleras... Sí, de todas formas, pues, a mí también le voy a decir una cosa. Me apena mucho que haya puesto de ejemplo a este migrante ilegal senegalés, porque aquí en Santiago, hace unos 10 días, ha muerto un español. Caniche. Sí. Caniche, una persona que fue soldado. Sí, también quería decir de Caniche. Y que sirvió a su patria con las armas, en escenarios de guerra, y que ha muerto también pues, abandonado. Habían llamado los otros mendigos que están con él al médico, dijo, no tiene nada, dijo, y a la mañana siguiente... Que duerma la mona, que mañana está muerto. Sí, hombre, sí, efectivamente. Esto es muy triste, ¿no? Y estamos hablando de una persona que estuvo dando su vida por el país. Yo por contestarle a su pregunta, yo creo que, y aquí se han puesto muchas veces muchos ejemplos respecto de la labor de Cáritas, etcétera, que la crisis al revés se está haciendo mucho más sensibles y una mayor solidaridad. Y yo quiero también apelar a que a veces con esfuerzo, por encima de incluso de sus obligaciones profesionales, los médicos están haciendo un trabajo que hay que valorar en sus justos términos. Y usted, don Luis, tanto que habla, recuerde también que el presidente, nada menos que del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, junto con lo que decía, junto con la metedura de pata de los scratches, hizo otra metedura de pata cuando decía, es que ahora tengo que viajar en turista, y claro, eso no da categoría. Déjeme por alusiones, porque me gustaría sobre esto decirle, don Domingo, totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo, es decir, no el presidente del Consejo, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los del Consejo de Fiscal, que viajen en clase turista, pero defendiendo que estoy totalmente de acuerdo, lo que es totalmente injusto es que el presidente del Consejo General del Poder Judicial es el tercer poder político, la tercera autoridad de España. El rey, el presidente del gobierno y el presidente. Le traicionó porque no es poder político. Bueno, no, poder judicial sí. Pero no me vaya, pero lo que digo es que si a él le quitado el business, que se quite todo el gobierno. Vamos con el tema de que no podemos hacernos insensibles debido a la crisis. Yo, como médico, creo que tengo que decir que... Aquí todos se sienten aludidos, Nos debemos al juramento hipocrático.
Y lo cumplen en el 99%. Que no, don Álvaro, que luego, Hay que decirlo. pero no lo juran, ¿no? Bueno, No lo eso es juran. una tradición que se ha perdido, Sí. porque es poco progre, ¿no? Es demasiado antigua, debe ser como muy conservadora. ¿Usted Y lo entonces, reivindica? ¿De Yo verdad? reivindico el juramento hipocrático, en el cual se dice que no se harán abortos. Claro. Por eso lo quitaron. Ni eutanasias. Por eso lo quitaron, porque claro, ¿cómo me vas a jurar, en nombre, aunque sea en nombre de Hipócrates, nuestro padre médico, que no vas a hacer abortos? Pobre hombre. La ¿no? de hijos putativos que dio. Entonces, ¿Y se quitó por eso realmente? no lo sé, pero me huelo que sí. Me malicio que algo tuvo que ver esto. Entonces, bueno, hay que separar la situación sanitaria de una persona de su situación legal, que puede estar con papeles, sin papeles. A una persona hay que atenderla siempre, sí o sí. Y yo creo que se hace. Y yo creo que Es sí. decir, Pues si en uno- Estados eh, Unidos no sé qué pasa se con hace, eso. pero luego te cobran. Bueno, bien, pero. Bueno. Yo quisiera dar un mensaje de esperanza, porque es el planteamiento que creo que se hace en esta mesa, y es que somos más solidarios que antes. Quizás el gobierno no actúe, como varios compañeros han expuesto, correctamente en el tema, pero que nosotros los ciudadanos somos más solidarios, eso no hay duda ninguna. Te voy a decir más, la gente que menos tiene es la que es más solidaria, lo ha sido siempre, incluso en etapas de bonanza. Yo que Bien. estoy en un eje mundial de 1.400.000 socios, en las colectas que hacíamos, normalmente... El Club de los Leones, el Club de los Leones. El Club de Leones. Pues dígalo. Cuando llegaba la Navidad, daba más la gente que llevaba muy poquito en el carrito que aquel que llevaba grandes cosas y muchas Estoy de viandas. acuerdo. Y después, otra cosa. Pero este es un mensaje para Claro. los que tienen Para todos. poder para Yo- esto, sobre todo para los políticos, óigame, tienen Sin para duda, son los que administran son los que tiran san- la sartén por el mango, son los los que que pueden administran la hacer algo. Y el sanidad, mango. claro que sí. Nosotros claro. lo Sí, sí. único que vamos es decirles, exigirles que cumplan con lo que tienen que hacer. Como el señor Hipócrates, que no era un Precisamente. hipócrita, supongo Sí. que no tiene nada que ver, no es un juego de no, palabras, decimos, ¿no? ya Bueno, hablaremos luego. Pues el señor Hipócrates Ya hablaremos pues luego, ya hablaremos luego usted y yo. obligaba a ese juramento que total, a la larga, se ha visto que para poco ha servido en muchos casos. Pues a los políticos tampoco les sirve en muchos casos el juramento que hacen, porque ellos juran defendernos a nosotros, Bien. a los ciudadanos, sin discriminación, ni de colores, ni de religiones, ni de creencia, perdón, ni de sentido político. Es decir, al ciudadano como tal, que es su obligación, que para eso los elegimos. Entonces son ellos que tienen que poner coto a esto. Y Claro. evidentemente un ser humano, proceda donde proceda y sea del color que sea, y tenga la creencia que tenga, hay que atenderle por encima de todo. Después ya se verá quién se le cobra. Lo que no se puede decir, como se hacía en América, no nos escandalicemos que yo estuve en América, y lo primero que al llegar al hospital te decían, ¿con qué va a pagar? Efectivamente. ¿Con qué va Como a que se pagar? hacía, Bien. se ¿Tiene hace. usted Se para hace, pagar? se hace ahora. Bien, ahora. Se perdón, hace ahora. pero ya se hacía, quiero decir, Bien. que lo de ahora no es de ahora, es Sí, que sí, sí, yo estoy hablando de hace 50 años. Bueno, pues pedimos efectivamente sensibilidad Por para favor. los políticos y que desde luego, si tienen papeles o no tienen papeles, desde luego tienen derecho a no caerse en la calle muertos. Reivindicamos esto desde aquí. Hasta aquí, entonces, la bitácora de hoy. ¿Alguna cosita? Nada. Bueno, que me decía que sería conveniente que hiciéramos un especial sobre el pensamiento de Ortega y demás, como lo citó al principio. Sí, bueno, ¿Cree que tenemos que leer a Ortega ahora y saber más Creo de que Ortega? tiene más vigencia que nunca Ortega. Sí, ¿verdad? Ortega aplicó sus principios filosóficos sobre la situación de los años 20, en la rebelión de las masas, en España, la España invertebrada, en fin, el tema de nuestro tiempo, y su pensamiento, la verdad es que si lo vuelves a leer dices, caramba, pero este hombre parece que se aplica... Que estamos ahora en estamos ello, Sí, ahora. totalmente. Es que, Sí, sí, la mayoría de los párrafos, en una ocasión yo escribí algún artículo y simplemente al final dije que eran de Ortega porque son exactamente aplicables al momento actual de desprestigio y de descrédito, por ejemplo, en España, de prácticamente todas las Muy bien. instituciones. Una cosa curiosa es que la familia de Ortega y los Espotorno y tal están vinculados a Galicia, a Padrón, a Vigo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, y Ortega pasó su mocedad aquí en los veranos en Vigo. Su primer artículo lo publicó en el Faro de Vigo. Y bueno, en fin, en 1912. O sea que tiene una vinculación y bueno, daría de sí, tiene mucha amiga el tema, más de la que parece. Pues haremos un monográfico sobre el pensamiento de Ortega, claro que sí. Bien, pues, don Roberto Moscovich, Bueno, muchísimas yo, gracias. con permiso, No, enviar un no. saludo muy breve Bueno. a los de Betanzos, Muñoz Rosso y nuestros seguidores, y, como no,
Para que tengo que hacerlo porque Yo no me dejas. decía, no, Y a no, los no. de Ferrol, del barrio de Caranza, que los del centro social, esto les Venga. gustará mucho, esta última intervención que hemos tenido en general. Gracias. Era especial para ellos. Don Luis Anguita, muchas gracias pues por haber venido. Muchas gracias, Magdalena, y como ya sabes, pues encantado de estar aquí compartiendo con todos estos buenos momentos y hablando de nuestra actualidad. Muchísimas gracias, don Álvaro, pues gracias. Gracias a por estar todos. una vez más. Don Muchas Federico, muchas gracias, y- Don Carlos, muchas gracias, que ya, bueno, vacaciones, ¿no? Ya Sí, no contamos bueno, con usted ya hasta no sé qué día de trabajo. junio, ¿no? Sí, hasta finales. Que Pues tenga nada. mucho cuidado que se va a México, ¿eh? Estaremos... Uy, Sinaloa, estaremos- no vayas por allí. Bueno, no queríamos decirlo, pero lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Mi madre, como te cojan los del clan. Don Carlos, pues cártel, del muchísimas cártel. No, no, gracias claro, sí, el cártel es y el- esperaremos, no, pero- esperamos su regreso con ansiedad. No, no quiero hablar. Vivo, vivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos a eso de las 10:30 para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.